Vamos a hablar hoy del narcotráfico en el Uruguay a propósito de este atentado a la Brigada Antidrogas de la madrugada del sábado, que es una cosa inédita en el Uruguay, que ha preocupado y preocupa mucho a las autoridades. ¿Qué pasa con el narcotráfico en el Uruguay? ¿Qué pasa con las bandas criminales que operan, que son unas cuantas? Preguntarse si este atentado forma parte de una articulación internacional o tiene que ver con las disputas entre bandas que están ya enquistadas en algunos barrios de Montevideo, cómo operan. Así que le vamos a dar la bienvenida a Leonardo, que ya se incorpora a la mesa, y vamos a recibir también a Robert Parrado. Te pedimos que te corras un cachitito para acá porque tenemos que mantener las distancias, Robert. Estamos en momentos de pandemia. Me parece muy bien. Así que te agradecemos que vengas a compartir con nosotros todo lo que ha sido tu conocimiento durante tantos años trabajando aunadamente con la policía y en las investigaciones más delicadas que de algún modo vinculan el narcotráfico. Y ayer cuando nos planteábamos este tema, Leonardo, pensábamos en todo lo que pasó el año pasado, no solamente el tema de este atentado, ¿no? Con las incautaciones voluminosas de cocaína, aquel episodio en el aeropuerto de Carrasco, que salió para Francia la droga, cuando salió desde el puerto un contenedor uruguayo con droga también para para Hamburgo. Es decir, y ahí como que empezamos a decir, ¿y esto qué es? ¿No? Y después que todos estos procedimientos que se fueron dando, las amenazas a policías. Es decir, ¿nos tenemos que preocupar, Parrado? Yo creo que hay primero que nada, buen día. Y decirles que sí, que uno tiene que estar alerta porque se están dando muchos hechos de incautaciones importantes, digo, ¿no? Eso ya te habla de gente que está mirando a Uruguay, que ya sabíamos que era un país de tránsito, históricamente. Muchos kilos que están pasando por Uruguay. Algo queda, sin duda que algo queda. Pero hay efectos como, por ejemplo, lo que fue la aftosa, que permitió ver la ausencia o carencia de sustancias en Montevideo y en algunas capitales, lo que quiere decir que las fronteras hay que controlarlas, hay que conocer las rutas, hay que ver cómo viene la mano. Un ejemplo concreto es San Carlos. Uno piensa en un triángulo ahí, Maldonado, La Valleja, yo qué sé, departamentos como el Chuy. Bueno, lo que pasa es que ahí ya es frontera y era hiperporosa. Ahí hablamos de tráfico de armas, además, ¿no? Ahí tenés lo que quieras porque se pasa, pero podés pensar en trata de personas, de tráfico de armas, armas que pasan de un lado y del otro. Cuando estuvimos ahí conversamos con el prefecto, él nos decía que algo que lo motivaba a trabajar intensamente al lado brasilero era que un arma que pasaba terminaba en una favela, vaya a saber a cuántos kilómetros, y terminaba en un homicidio, algo que uno no podía controlar. Bueno, en Uruguay eso se ha ido ajustando, creo que se viene en un camino interesante, lo que está haciendo Defensa, me parece re importante porque disuade, sin duda, y va a cambiar la lógica de los delincuentes, claro, son 20 kilómetros. Y respecto al narcotráfico, recién veíamos los ladrillos incautados recientemente, este cargamento, cuya gran parte fue encontrada dentro de un camión que venía de Artigas con leña, Z8, el logo, y estamos hablando de que no hay antecedentes con este logo, es decir, quizás haya algún cártel nuevo en la región que comienza a utilizar Uruguay, que eso también preocupa, como tránsito, porque esta cocaína no se vende acá. Leo, estos son los casi 4.500 claro. kilos, ¿no? Estas imágenes son de los 450 incautados hace kilos de unos cocaína, días de cocaína. Claro, lo que pasa es que en la medida que los países empiezan a ajustar, esta estructura criminal empieza a acomodar sus tentáculos para ver dónde le conviene más, dónde le conviene menos. Ahí es donde Uruguay viene, si vos me apurás, venimos muy bien comparado con otros países, más allá que es tránsito y sabemos que eso sea así. Vos lo que tenés es ese nivel alto que es mucha plata de alguien que pone la plata y alguien que le interesa hacer unos pesitos rápido, como pasó con esto de los 4.000 y pico de kilos que una sola persona fue procesada, formalizada. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí fue un negocio. Alguien dijo, esto me viene bien, agarró unos mangos, hizo un pesito rápido. Después está lo que llueve en el sistema. Los narquitos, los bracitos gorditos, digo, eso que está en los barrios, ¿no? Ahora, Robert, a ver qué opinión tenés vos respecto a esto, ¿no? El comportamiento del narco local. Quizás se está dando, y a ver si vos lo analizás así, de que el narquito que vendía pasta base se mete en un negocio para participar del tránsito, acopio y después traslado,
y se le paga con cocaína. Y comienza en el mercado grande de la cocaína a comercializar más cantidad, mover más dinero con otro mercado, y quizás ahí es donde quieren tomar potencia porque quieren ya ser narcos. Es que lo van haciendo, claro, sueñan con tener mucho más poder. ¿Qué ve uno? Cuando recorres los barrios, casi que todo el mundo se daría cuenta cuando ves una casa, que es la diferencia a nivel local. Claro. Vos decís, pica, acá hay algo. Autos, bueno, ¿no? autos, el estilo de edificación comparado con la zona. Pero ¿qué pasa? ¿Por Ahí qué entra. perdón, ¿por qué quedarse en el lugar y no moverse Para a una zona controlar donde la se pueda droga. disimular Bueno, más? ahí Lográs un la ejército vivienda, que lográs vos tener empezás mucha gente a que pagar la luz, el agua, un pesito, das una mano. Empezás Claro. a dominar, a controlar. Claro, y digamos, es- un van que zona. son los que te cuiden. Van Claro. captando la voluntad con ese dinero, sin duda, pero es a nivel local. Y uno dice, bueno, ¿cuántos son? Y bueno, gente que acompaña y no dice nada, un montón, ¿tá? Porque más o menos le conviene. Empieza a haber un, entre comillas, cuidado a nivel local, ¿tá? O sea, te empiezan a cuidar a vos. O sea, es medio loco decirlo así, pero de alguna manera se da. Algunos apoyos y gente que empieza a ver la posibilidad de vivir un poquito mejor. Entonces, desde llegar a una moto, a vos cuídame esto y yo te doy esto, y eso se da, pero son 10, 20, ¿cuántas banditas hay? Y bueno, tendrás 10, 12, 14 familias que empiezan a tener ese rubro de vida, de estilo de vida, ¿no? Y Robert, los jóvenes vos- que empiezan a trabajar capaz para esa familia. Sí, sí, claro. Capaz que vos te acordás, hubo una encuesta que se hizo a nivel de Sí. unas instituciones educativas donde le preguntaban a los niños, adolescentes, qué querían ser cuando sean Claro. grandes, y un alto porcentaje dijo narco. Claro. No sé si fue en el año Sí, sí, sí. 2008 o un Por ahí, poquito más. sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso se va instalando y empieza a ser parte de tu vida, digo, viven de eso, es el estilo que tienen de relacionamiento y bueno, lo ven de esa manera. Lo que sí creo que es bueno pensar que esto no se ataca solo con la policía, esto es un tema que lo tenés que mirar integralmente, o sea, esto es tarea para el Ministerio de Desarrollo Social, Desarrollo Social, para totalmente, Salud sí. Pública, la Junta Nacional de Drogas. El criterio de seguridad tiene que transversalizar todo, si no, de lo contrario, nunca lo vas a combatir. Y más si el Estado está ausente. Si vos no lográs estar, pasa esto. Claro. Después aparecen los operativos Mirador, que tenemos que destruir medio barrio para tratar de sacarlo. Pero estaban ahí hace años. Sí, Ahora- la administración... Sí, Dale. una cuestión que Sí. me parece muy importante en este momento, Robert. Vos estás hablando de la situación interna, lo que está Sí. pasando en los barrios, no sé cuánto. Esto hace unos cuantos años que viene Uf, sí, pasando, sí. ¿no? Pero la pregunta es, ¿lo conectamos a nivel internacional? Estos son organizaciones poderosísimas a nivel internacional. De hecho, hay varios Sí. capos narcos Sí. que se han capturado acá. Es decir, o sea, que eso es lo que realmente nos tiene que preocupar, ¿no? Y claro, lo Porque que pasa es que vos ¿cómo ten- atacás de raíz aquello? Lo que ¿Cómo, pasa es que cómo ahí- hacés para que no se sigan filtrando en el entretejido social y político Con del los Uruguay, riesgos ¿no? que tiene de que Uruguay todavía está muy lejos de eso, pero si se llegara a jueces, a fiscales, a policías, ahí sería gravísimo. Uruguay todavía en eso está muy, pero muy lejos. ¿Por qué? Por las características de Uruguay. Pero ese tipo de nivel internacional, a ver, se ha hablado mucho en los últimos tiempos del primer comando capital. Y vos decís, bueno, ese tipo de organización en Uruguay instalada, uno no la ve, uno ve lo satelital. Puede haber alguien, no sé, en Punta del Este, que es el que maneja desde allí arriba el Pienso y la Plata, Sí, acá hubo un satélite, ¿no? que venían a veranear de repente. Perdón, y ahí, un satélite que estaba con una tobillera en una casa, o sea, de la cárcel, Sí, la sí. justicia le otorgó por un tema de salud, creo, Sí. que pasara en su casa, y en su casa dominaba todo. Lo mismo que dentro de las cárceles, pero lo que pasa es que en ese tipo de organización tiene que haber mucha fidelidad. Y en Uruguay eso no existe. La fidelidad que tenemos acá es Nacional Peñarol, Atenas, Aguada, Malvin. Goes, Malvin. Sí, si no, nombramos al Malvin. Pero ahí tenés una determinada fidelidad. Lo demás empiezan a transitar en el sistema, desde Robert, la barra brava a lo que pasa con el básquetbol, a lo que pasa con... Pero ahí también hay droga, ¿no? Claro. Cuando Leo decía, el niño que quiere ser narco, o quiere ser narco o barra brava, Pero- o brazo gordo o la barra brava. Pero no se que también dedican tiene solo a que ver. eso, te van a ir a cumplir un mandadito, un trabajito para ir a una casa,
a generar un hurto de obras de arte, que ya Pero, pasó. claro. Es piramidal eso, ¿no? Robert. Y aparte la imitación de las series, donde hubo allanamientos, donde encontraron monos y papagayos al estilo de Pablo Escobar Claro. en el fondo de las Se viviendas. empiezan a mimetizar. Yo hablaba con la esposa de Pablo Escobar, y ella me decía lo mal que está incidiendo las series sobre narcos, Claro. que son muy Claro. taquilleras, en la sociedad. Y ella decía, si ustedes supieran lo que vivimos, ahí se dan cuenta de que nada sirve la riqueza y el obtener dinero de manera tan fácil porque... A la larga empieza a ser algo muy pesado, muy difícil de sobrellevar, salvo para el que está en la cúspide, porque los demás pasan a ser peones. Robert. Lo mismo dentro de la cárcel. Yendo un poco a lo que hablábamos antes, que me parece interesante de ver qué se puede hacer para combatir esto, qué se está pensando. La administración anterior tenía como objetivo la convivencia para justamente eliminar a la delincuencia o intentar que la Cambiaron de vida. gente, la sociedad, se apodere de los barrios y empiece a través de las plazas o los lugares de convivencia pública a combatir esto. ¿Eso funciona o es muy a largo plazo? Hay ¿Eso miedo, va a hay haber en los miedo. próximos, Claro, vos va a haber en tenés- los próximos años? Tenés que, primero el Estado tiene que estar. El Estado no está solamente con una organización no gubernamental, el Estado está con la OCE, la UTE, el inspector de tránsito, buena iluminación, patrullaje. Eso es decir, bueno, soy parte de esta realidad que es mi país. Esa es una parte. Los soportes que te pueda dar, desde salud, Ministerio de Desarrollo Social, el sistema de justicia. Después tenés que tener a nivel Ministerio del Interior grupos de tareas. Digo, a ver, para atacar la minoría infractora, para atacar... Yo escuchaba a una persona, entre comillas experta, que decía, bueno, nosotros tenemos que trabajar sobre la generación de una fiscalía para atacar la corrupción policial. Una fiscalía, mañana vamos a crear una fiscalía para que hace trampa a la bolita o a la payana. No, vos tenés que tener una estructura fuerte. Te pongo un ejemplo. Hace unos cuantos años, más o menos 20 años, nos tocó investigar un hecho que, bueno, desde recibías amenazas de muerte, gente que lloraba en el expediente, que decía, llorar en el expediente quiere decir, le estaban tomando un acta Sí, sí, sí. y lloraba diciendo, pierdo tanta cantidad de plata. Y vos, investigador, no sabías de dónde venía esa historia y el expediente ya era así. Con el tiempo, un gran procedimiento en Uruguay y parte de esas personas investigadas tenían que ver. Pero en ese expediente estabas tocando botones que no tenían nada que ver con lo original. Hurtos de obras de arte. Casas que le captaban la voluntad de adultos mayores y le hacían algunas tranzas y los embromaban. Vehículos que quedaban casi que clonados, cosas que entraban y salían del país, gente vinculada a distintos niveles. Claro, en ese momento era muy incipiente esto. Hoy que precisas mucha cabeza, mucho pienso, mucha especialización. Robert, No basta con la prevención y Vos la nos hablabas disuasión. recién de que lo que se necesita es una estructura fuerte. Una estructura potente, pero en distintos Claro, niveles. El director de la Brigada Antidrogas ayer dijo algo parecido, decir, bueno, no saben con quién se meten o algo así. Que Exacto. dijo, ¿no? El tema es, ¿cómo hacerlo? Porque hay que actuar rápido. Lo que pasa es que tenés que tener respuestas inmediatas, por ejemplo, para las bocas. Porque Eso te llega por el En vecino. los barrios ya están, y como Sí. decías recién, ya están organizados de tal modo que hacen que todo el barrio dependa de ellos Sí. y que se alimente de ellos y todo lo demás. Ahora, que sumen un nivel más, está en la vuelta de la esquina. Claro. Los famosos perros, Sí. vos vas a determinados lugares Sí. y en las esquinas vos ves gente que se turna durante todo el día sentados con un celular en el cordón de la vereda en determinada zona, rodean el área para avisar. Es su trabajo. Cuando es un trabajo que Claro. perciben tanto droga como dinero para cumplirlo. sea, Sí. No, lo otro que quería agregar Sí, a esto, sí. para que después Parrado conteste, es, en tu experiencia, ¿qué aspecto tiene, qué olor tiene el atentado de la madrugada del sábado? Es decir, Claro. para vos, ¿cuál es el perfil de este Mirá, ataque? lo que pasa es que ahí en la investigación partís de todo lo que pasó. Vos decís, bueno, a ver, fue contra la brigada. Ya ahí tenés un mensaje. Ojo que sea la brigada una unidad policial es contra todos nosotros, ¿no? Es contra el Estado uruguayo, sin duda. Ahora, que haya sido una granada.
Bueno, ya ahí tenés elementos. ¿Tiene que ser hurtada al ejército o a las Fuerzas Armadas? Es una posibilidad. Puede ser una que haya quedado, vaya a saber en qué lugar, no sé, de los episodios de No Feldman. nos olvidemos de Feldman, ¿no? Puede ser que haya cruzado la frontera, puede ser bárbaro. Los vehículos que estaban, ¿de quiénes eran? Bueno, algún oficial y alguno del personal. Vos tenés que poner en carpeta qué vehículo era y tenés que hacer un estudio hacia atrás de ese integrante, de los que son significativos en la estructura y pudieran estar o de otros horarios. Ir descartando, ¿no? Y tenés que abrir el abanico, porque si no lo contrario haces todo lo que no se debe hacer en una investigación. Vos en una investigación tenés que poner en carpeta todo, porque es la única forma que te permite llegar a más elementos para investigar, ¿no? Si no lo contrario te quedás en muy poquitito del camino. Ahora, ¿se dio un paso más? ¿El narcotráfico dio un paso más al cometer este tipo de hechos? Más allá Sí. de que no... Si fueran narcotraficantes, es un hecho que es excepcional en Uruguay, es grave. Porque digo... ¿Vos tenés dudas de que... no es que las tenga, Sí. es que para ser serio y profesional en la investigación te obliga a Hay que revisar dejarlo todo. abierto. Pero imagínate que una granada, que quede claro también que cuando uno habla hay un equipo de trabajo, digo, esto vos haces muchas interconsultas y gente que te acompaña todos los días. Una granada es para atacar personas, es para destruir en el momento un grupo de personas, desde matar a lastimar. 5 metros es letal. 15 metros genera grandes daños y puede llegar hasta 200 metros una esquirla. Por lo tanto, fue muy grave y habla de la capacidad de generar daño de esas personas, que ahí también tenés que ponerte en el modus operandi, en las características personales de lo que le importaba a su vida y a la de los otros, porque nada menos que se expuso en un lugar complejísimo. Digo, que además uno se cuestionó por qué no tenía custodia perimetral históricamente. Y ahora debe tener. Quiero creer que ya se dispuso. Porque no es solo que haya droga en la unidad. Hay mucha tarea Claro. de esos involucrados en información, en conocimiento. Hay cosas que Claro, hay que valorar. Es cortar cadenas de investigación. Vos tenés que ponele, cortar. ¿no? Y si vas a atacar las bocas, es un grupo de tarea especial. Si vas a trabajar el gran narcotráfico, es una lógica distinta. Y tiene que estar todo junto en esa mirada, ¿no? Robert, ayer, bueno, en las últimas horas el ministro Larrañaga anunció esta quema de 7,5 Sí. toneladas de cocaína. ¿Qué importancia tiene este procedimiento? ¿Qué señal se está dando? Y yo creo que primero da un mensaje bien claro de lo que fue el volumen. Hay que tener en cuenta que también había mucha acumulada histórica, que era algo que la gente reclamaba, que no se veían, la quema, bueno, eso tiene que ver con los procesos judiciales, pero creo que es un mensaje también hacia el narcotráfico. Pero de alguna manera también yo creo que había un proceso previo ya, no es que lo hizo Claro. en un día, ¿no? Sí, sí, sí. Justo se dio. Sí, sí, sí. Pero está bueno también porque es una forma de decir, bueno, ya ni siquiera ese riesgo tenés de tener esa cantidad de droga bajo tu custodia. No porque creas que puede pasar algo, pero es sacar un chiquitito de presión hacia el sistema y poder volcar de repente algunos recursos hacia no solo la investigación, sino todo lo que tiene que ver con prevención y disuasión. El tema de las cárceles es un gran tema. ¿Hay droga en las cárceles? ¿Qué opinas, Leo? Sí, sí. Sin duda. Si la sacamos, ¿qué pasa? Síndrome de abstinencia. No, Lo hablábamos Mirá, vos como lo médico, hablábamos ¿no? con el Pero- tabaco, lo decíamos con el tabaco el Claro, otro día, ¿no? Claro. No solo hay droga en las cárceles, sino que desde la cárcel se opera, Claro, ¿no? después, Opera el que también. está operando desde la cárcel, que son bracitos gorditos que se transformaron en un poco más gordos, pero el sistema empieza a tener una presencia en él afuera que no debería. Ahora, ¿eso por qué se da? Porque hubo vaivenes. Ustedes se acuerdan que decían, vamos a atacar las bocas. Después alguien dijo, no, vamos a atacar lo grande y le pegamos a lo chico. Alguien dijo, vamos a hacer las dos cosas. No quedó claro. Yo creo que en eso hay que tener una política país para atacar Igual, digo, los las síndromes drogas. de abstinencia no deberían de ser la excusa para no trabajar en las cárceles o trabajar, sí. o sea, digo, ahí es donde tú decís, entra la salud también y bueno, ver cómo se generan programas dentro de las cárceles, esos efectos de... Cuando sabemos ir que se trabajando cometen eso. delitos porque ya venían Claro. con el problema de la adicción. Exacto. Eso en algún Es momento se transversal, estudió. todo tiene Todo más. está enganchado y no tenés Es un cómo. tema apasionante, lo vamos a dejar para otro día. es precioso, Se nos acabó pero el tiempo, sí. pero en serio, Volverás, nos dejaste Robert. pensando, volverás, ¿no? No, Nos sin dejaste duda. pensando, En esto, en este, realidad, lo que tenemos que muy hacer importante. es ser conscientes que no hay nada que esté suelto. Claro. Claro. Desde las Exacto. barras en el fútbol, básquetbol, calle, barrio.
todo lo que hagamos, si no le ponemos cabeza integral, nos vamos a la vez. Muchas gracias, Robert, por Gracias. haber Gracias. venido. Nos vemos, por suerte. todo tu tiempo. Que tengas buen día vos también. Igualmente. Bueno, muy bien. La verdad es que sí, vamos a seguir seguramente, Leonardo, Sí. hablando de esto. Y queda una punta que Sí. lo vamos a resolver. Es, ¿qué está pasando con la pandemia y los negocios internacionales? Leía un artículo en El País de Madrid súper interesante, que los grupos narcos están acomodando el cuerpo a justamente esta situación. bien. Se aprovechan, pero por otros lados también es perjudicial Obvio. para el movimiento Es de una la droga. oportunidad. Le dejé deberes a Leo Ah, sí. con el tema de Bueno. los cuentos del tío y el COVID. Dale.